La segunda revolución industrial, esta se refiere a los cambios interrelacionados que se produjeron aproximadamente entre 1870 y 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo los cambios sufrieron una fuerte aceleración. El proceso de industrialización cambió su naturaleza y el crecimiento económico varió de modelo. Los cambios técnicos siguieron ocupando una posición central junto a las innovaciones técnicas concentradas esencialmente en las nuevas fuentes de energía, como el gas o la electricidad, nuevos materiales como el acero y el petróleo, nuevos sistemas de transporte como el avión, nuevas máquinas, como ejemplo las máquinas a vapor, y comunicación como los radios y teléfonos. Esta cadena afectaron el factor de trabajo y el sistema educativo y científico, al tamaño y gestión de las empresas, a la forma de la organización del trabajo, al consumo, hasta desembocar también en la política. Este proceso se produjo en el marco de la denominada primera globalización, que supuso una progresiva internalización de la economía y que funcionaba de manera creciente a escala mundial por la revolución de los transportes. Ello condujo a su vez una extensión más grande a territorios que la primera revolución, que solo fue en Gran Bretaña. Esta llegó a alcanzar a casi toda Europa occidental, Estados Unidos y Japón. Entre los cambios sucedidos en los países que vivieron la industrialización durante el periodo destacan las innovaciones tecnológicas, los cambios organizativos, las empresas, los mercados y el nacimiento de lo que se podría considerar la primera globalización. Sociedad en masa. El concepto de masa aparece a raíz de la Revolución Francesa y de lo siguiente en consecuencia adquirieron los ciudadanos de los privilegios que tenía el clero y la nobleza. Se consideraba como parte de la masa, pues a cualquiera que no formara parte de los estamentos políticos, sociales y económicos tradicionales de la época. En la teoría política, el término se ajustaba para expresar la preocupación de estas mismas élites por el cambio dramático que se había producido en la Revolución del 1789. La Asamblea Nacional de Francia aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este documento, entre otras cosas, se abolía el feudalismo, los diezmos y los privilegios señoriales, y se reconocía la igualdad de ocupar cargos públicos y hacer frente a los impuestos y penas. En conclusión, los derechos que hasta entonces eran exclusivos a la sociedad élite se vieron reducidos. La visión pesimista de las altas clases sociales hacia la nueva situación se expresaba en como tiranía de la mayoría, entre otros términos de baja estima. Posteriormente, durante el siglo XIX, también se utilizaba el término de sociedad de masa para describir al conjunto de sociedad con un motivo de las tendencias igualitaristas del periodo de la Revolución Industrial, que sofocaban los valores de la axiología tradicional del antiguo régimen o sociedad preindustrial. Más ampliamente, el término puede aplicarse a cualquier sociedad dominada por culturas de masas, los medios de comunicación, consumo y las instituciones impersonales a gran escala. A finales del siglo XIX, el término se refería a la sociedad como una masa de individuos indiferenciados, de las cuales formarían parte como átomos. En el siglo XX, se desarrolló un enfoque crítico a la sociedad de masas, entendiéndola como una sociedad de individuos alineados mantenidos unidos por la cultura industrial que servía a los intereses del capitalismo.
Según su punto de vista, el control debía pertenecer a las masas y no a la burguesía, que cortaba la libertad de expresión. Contrariamente, el enfoque aristocrático contaba como máximos representantes, consideraban que los intelectuales debían de dirigir la sociedad y no los mediocres, entre comillas. Existen otras teorías de la sociedad de masas, como por ejemplo expresadas por el filósofo español José Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas 1929. En este ensayo diferencia tres conceptos. El primero de ellos es la sociedad masa, homogénea a causa de la abundancia económica, el desarrollo tecnológico y la igualdad política. Según la óptica, esto era debido a la polarización de los individuos, aunque la teoría de la sociedad de las masas lo atribuía a la influencia de los medios de comunicación. En segundo lugar, definía el hombre masa, un individuo sin tradiciones, valores ni individualidad o autonomía. Por último, introdujo el concepto de la minoría selecta, al que se exige más que los demás, aunque no logre cumplir en sus personas exigencias superiores. José Ortega y Gasset lamentaba el declive de la alta cultura en la sociedad de las masas. La crítica de la sociedad de las masas se terminó convirtiendo en un tópico utilizado por todas las posiciones, hasta las más extremas del espectro político.